La reaparición de Hanan Alcalde, más conocida en redes sociales como Barbie Gaza, ha generado un auténtico vendaval mediático. Su regreso a la televisión española, tras su participación en la llamada Flotilla Global Sumud, ha sido todo menos discreto. La activista, que había permanecido un tiempo fuera del foco público, regresó con la intención de dar su versión sobre los hechos ocurridos durante su viaje a Oriente Medio, pero lo que parecía ser una intervención informativa se transformó rápidamente en una controversia nacional. El plató de En Boca de Todos se convirtió en el escenario de un choque ideológico de alto voltaje. Pese a que días antes había insultado públicamente al presentador Nacho Abad y al periodista Antonio Naranjo, a quienes tildó abiertamente de fascistas en redes, Hanan no tuvo inconveniente en aceptar la invitación del programa. Su presencia, frente a los mismos comunicadores que había despreciado, dejó entrever una contradicción evidente entre sus palabras y sus actos. Aquellos a quienes había descalificado sin piedad se convirtieron, de repente, en los anfitriones de su esperado retorno mediático. El contraste resultó llamativo para los espectadores. La mujer que denunciaba persecución ideológica y censura no dudó en aprovechar la oportunidad de ocupar una silla en uno de los espacios televisivos de mayor audiencia del país. En cuestión de días, pasó de criticar a los medios por ser instrumentos del sistema a beneficiarse de ellos para contar su historia. Y es precisamente esa contradicción, entre su rechazo declarado a la prensa y su necesidad de visibilidad, la que ha alimentado la polémica. Durante su intervención, Barbie Gaza adoptó una actitud claramente victimista. Afirmó que tanto ella como el resto de los integrantes de la flotilla habían sido tratados peor que animales por el ejército israelí. Relató con dramatismo que durante su detención fue objeto de burlas y humillaciones, asegurando que varios soldados se tomaron selfies con ella mientras ondeaban banderas, en lo que describió como un acto de degradación y desprecio hacia su causa. Sus palabras pretendían despertar empatía y generar indignación, pero no todos los presentes quedaron convencidos. El periodista Antonio Naranjo, visiblemente incómodo ante las declaraciones, decidió intervenir con firmeza. Con tono sereno pero contundente, desmontó el discurso del activista con una frase que se volvió viral al instante. Resulta paradójico, dijo, que quienes ahora denuncian torturas sean los mismos que niegan las atrocidades del 7 de octubre, que se niegan a aceptar que hubo violaciones, asesinatos y que siguen defendiendo a una organización terrorista como Hamás. Es algo sencillamente lamentable. La afirmación cayó como un jarro de agua fría en el plató. Hanan, que hasta ese momento mantenía el control del discurso, quedó completamente descolocada. El silencio que siguió a las palabras de Naranjo fue más elocuente que cualquier respuesta. Durante unos segundos, la activista evitó mirar al periodista, intentando recomponer su argumento, pero la contundencia del comentario había dejado sin oxígeno su relato. Esa escena, transmitida en directo y repetida incansablemente en redes sociales durante las horas posteriores, se transformó en uno de esos momentos televisivos que condensan una época. No fue solo un intercambio de palabras entre un activista y un periodista, sino un choque simbólico entre dos formas de entender el mundo. El activismo emocional frente al análisis racional, la narrativa del sufrimiento frente a la exigencia de coherencia. Las cámaras no solo captaron las palabras, sino también los silencios, las miradas esquivas, los gestos tensos, la incomodidad flotando en el aire. En ese breve instante televisivo, la figura de Hanan Alcalde, conocida como Barbie Gaza, quedó expuesta con una claridad que ni sus seguidores más fervientes pudieron ignorar. El momento se volvió viral con una rapidez casi quirúrgica. Bastaron minutos para que los fragmentos del programa inundaran Twitter, TikTok e Instagram. Millones de usuarios compartieron la secuencia, unos aplaudiendo la valentía de la activista, otros denunciando su falta de coherencia, y muchos otros limitándose a disfrutar del espectáculo mediático. En los debates digitales, cada frase fue diseccionada, cada expresión facial analizada, cada silencio interpretado como un signo revelador de contradicción. En esa marea de comentarios, quedó patente una percepción generalizada. La mujer que se había presentado como defensora de los oprimidos parecía incapaz de aplicar a sí misma el mismo rigor moral que exigía a los demás. Su relato, centrado en denunciar los abusos que dijo sufrir a manos del ejército israelí, despertó compasión y simpatía en ciertos sectores. Habló con tono dolido, describiendo escenas de humillación, relatando cómo los soldados la fotografiaban, cómo ondeaban banderas ante su presencia, cómo la trataban, según sus propias palabras, peor que a un animal. Sin embargo, esa narrativa comenzó a resquebrajarse cuando el periodista Antonio Naranjo, con voz serena y sin elevar el tono, formuló una pregunta incómoda.
¿Cómo podía alguien que denunciaba torturas y atropellos guardar silencio ante las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre? La frase resonó como un disparo en el aire. Resulta llamativo, dijo Naranjo, que quienes claman contra la violencia sean los mismos que niegan los asesinatos, las violaciones y los secuestros cometidos por Hamás, una organización que ustedes se niegan a reconocer como terrorista. La expresión de Barbie Gaza cambió. Su rostro, hasta entonces firme y desafiante, se contrajo por un instante. No respondió. El silencio que siguió fue devastador, porque en televisión el silencio no es una pausa, es una confesión muda. Esa breve escena condensó todas las contradicciones de su discurso. Los espectadores, acostumbrados a los debates encendidos de la televisión, percibieron algo distinto. No fue una derrota argumental, sino una revelación. La activista que había llegado al plató dispuesta a hablar de injusticia y solidaridad se encontraba, sin quererlo, frente al espejo de su propia incoherencia. El público lo percibió de inmediato. Las redes se llenaron de comentarios que señalaban el contraste entre sus palabras y sus actos, entre su exigencia moral hacia otros y su indulgencia hacia los suyos. La defensa del pueblo palestino, una causa profundamente humana y legítima, se desdibujó al instante en que Annan evitó condenar los crímenes cometidos por Hamás. Su silencio no fue interpretado como prudencia, sino como complicidad ideológica. Lo que pretendía ser una denuncia de los abusos israelíes se convirtió en una muestra de parcialidad política. En lugar de una voz firme en defensa de los derechos humanos, apareció ante la audiencia como alguien que selecciona sus principios según la conveniencia del momento. Esa ambigüedad resultó fatal para su credibilidad. Su intervención televisiva reveló una dimensión que muchos sospechaban pero pocos se habían atrevido a afirmar en voz alta, que su activismo no nace tanto de una vocación genuina de justicia, sino del deseo de protagonismo, de ocupar el centro de atención, de mantener viva su presencia en el espacio mediático. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima parece pensada para la cámara. Su indignación se proyecta en tono de performance, su sufrimiento en clave narrativa, como si su vida se hubiera convertido en una puesta en escena donde la frontera entre realidad y espectáculo es cada vez más difusa. El regreso de Annan Alcalde a España, lejos de fortalecer su imagen como defensora de causas nobles, ha sembrado dudas sobre sus verdaderas motivaciones. En lugar de una activista comprometida, muchos ven a una estratega de la exposición mediática. Cada polémica, cada enfrentamiento público, cada entrevista parece formar parte de un plan meticulosamente diseñado para mantener su nombre en circulación. No se trata solo de militancia, se trata de supervivencia mediática. En un mundo donde el olvido es más temido que la censura, la notoriedad se convierte en una forma de poder. Los analistas mediáticos han empezado a hablar de un nuevo fenómeno que encarna a la perfección su figura: el activismo espectáculo. Se trata de una forma de militancia en la que la causa se convierte en escenario y el sufrimiento en argumento de marketing. Ya no importa tanto el fondo del mensaje como su viralidad. En esta lógica, la indignación se mide en clics, el compromiso en seguidores y la autoridad moral en reproducciones. Y Annan Alcalde, consciente o no, parece haberse convertido en el prototipo de esta nueva generación de activistas que viven de la emoción pública y de la exposición continua. Su caso ilustra con claridad una de las paradojas más inquietantes del tiempo presente: la instrumentalización del dolor. En una época en la que todo se comunica, se comparte y se convierte en contenido, incluso el sufrimiento se transforma en moneda simbólica. La tragedia ya no se vive, se transmite. El dolor ya no se sufre en silencio, se exhibe. Y esa exhibición, aunque pueda nacer de una intención legítima, termina alimentando un circuito mediático que se nutre precisamente de la indignación constante. Annan Alcalde ha logrado algo que pocos activistas consiguen: convertir su imagen en un símbolo, pero un símbolo ambiguo, cargado de contradicciones. Sus defensores la ven como una mujer valiente, que se enfrenta sola al poder y denuncia lo que otros prefieren callar. Sus detractores la consideran una oportunista que ha encontrado en el conflicto palestino-israelí un trampolín para su carrera personal. Lo cierto es que ambos bandos coinciden en un punto: nadie puede permanecer indiferente ante ella. Y ese es, quizás, su mayor triunfo. El debate que ha reavivado trasciende lo político. Ya no se trata de Gaza ni de Israel, sino del papel del activismo en la era digital. ¿Hasta qué punto las causas se han convertido en marcas? ¿Dónde termina la compasión y comienza el interés? ¿Cuánto de lo que se denuncia responde a una convicción real y cuánto a una necesidad de permanecer visible? Estas preguntas, incómodas pero necesarias, flotan ahora alrededor de su figura. Su regreso a los focos ha reabierto también otra discusión:
la del papel de los medios como amplificadores de relatos que, bajo la apariencia de compromiso, esconden dinámicas de poder, manipulación y narcisismo. Ana Alcalde no es un caso aislado, sino un síntoma. En ella se reflejan las tensiones de un tiempo donde la verdad se relativiza, la coherencia se sacrifica y la emoción se convierte en argumento. Su figura condensa, de alguna manera, la confusión moral de una sociedad que ya no distingue entre autenticidad y espectáculo. Hoy, su nombre sigue ocupando titulares, pero el significado de su presencia ha cambiado. Ya no representa solo a una activista, sino a una tendencia. Es la encarnación de una era en la que la exposición sustituye a la convicción y donde la visibilidad parece más importante que la causa. En ese sentido, su historia funciona como una advertencia. Cuando el dolor se convierte en herramienta, la justicia pierde su voz y el activismo se vuelve un espejo vacío. Con su intervención televisiva, Ana Alcalde no solo se ha enfrentado a un periodista, sino también a una verdad incómoda, la de que su discurso, en lugar de unir, divide, en lugar de iluminar, confunde, y en lugar de inspirar, deja una sombra de dudas sobre su autenticidad. Y aunque muchos sigan viéndola como una heroína, cada vez son más los que sospechan que detrás de su aparente lucha se esconde una ambición personal cuidadosamente disfrazada de compromiso. En definitiva, la historia de Barbie Gaza no es solo la de una activista cuestionada, sino la de un tiempo donde la línea entre la causa y el personaje se ha borrado casi por completo. Un tiempo en el que la empatía se mide en me gusta y la indignación en visualizaciones. Y en ese escenario, ella ha encontrado su lugar, en el centro del foco, entre la polémica y la contradicción, consciente de que en la era de la imagen, incluso la incoherencia puede ser rentable. Si te interesan las historias que desnudan las sombras del activismo moderno y revelan cómo los medios transforman la verdad en espectáculo, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos reportajes, donde seguiremos analizando cómo la necesidad de ser visto puede llegar a devorar la esencia misma de las causas más nobles.